Bien, amados hermanos, los saludamos en el nombre de Jesucristo. Que la paz y el amor de Dios esté una vez más anidando en nuestros corazones. Hoy día vamos a continuar con la serie de Jonás, en el capítulo 2, y vamos a estar hablando de un tema importante en cuanto al cambio, ¿no? Y todas las cosas que sucedieron en la persona de Jonás, ¿no? Y ahí se desprenden muchas enseñanzas en las cuales nosotros podemos extraer de esta historia real, ¿no? Extraer, conocer lo bueno y lo malo en Jonás. Y como dice Pablo en su carta a Tesalónica, capítulo 5, que nosotros tenemos que observar, analizar todo y extraer lo bueno. Entonces, vamos en esta segundo capítulo de la historia de Jonás a observar, ¿no?, todo lo bueno que podemos extraer de este personaje para aplicarlo a nuestras vidas, y todo lo negativo para evitarlo en nuestras vidas. Para ello vamos entonces, amados hermanos, a abrir la Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1, y hoy vamos a estar leyendo del verso 1 hacia el 5. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse de ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esta es la historia inicial del libro de Jonás, donde pudimos estar compartiendo la semana anterior, ¿no?, aspectos importantes en cuanto a la vida de Jonás. En este primer capítulo, en el primer capítulo de Jonás, pudimos encontrar dos actos puntuales, como fueron la comisión y la omisión. En este caso, la comisión fue la ordenanza dada por Dios a Jonás para que vaya y pregonase la palabra en Nínive. Y la omisión, pues, significa, pues, el desafecto, la desobediencia, ¿no?, de Jonás. Y pudimos observar los catastróficos resultados de la desobediencia, de la omisión de Jonás al desobedecer la palabra de Dios. Porque el resultado de esta omisión generó un caos total en la nave donde Jonás había incursionado, donde intentó huir y escapar de su responsabilidad. De allí pudimos extraer también una enseñanza y advertencia a la iglesia cristiana, que cuánto puede afectar nuestra conducta negativa a la gente que no conoce de Dios. Entonces, hay muchas ideas y muchos ejemplos de cómo una conducta indecorosa, indecente, irrespetuosa, no muy espiritual, puede afectar a las personas con nuestras conductas irresponsables. Es decir, un mal testimonio puede afectar, puede desanimar a las personas a acercarse a Jesucristo. Y entonces vemos claramente que el mensaje en sí, el Evangelio, es no solamente de ser atractivo el Evangelio mediante la predicación oral de la palabra, sino lo hacemos atractivo con nuestra conducta, nuestro buen testimonio. Nos constituimos como un magneto que atrae a las masas, no por lo que la gente escucha, sino la gente observa en nosotros, lo que ve en nosotros. La gente en sí está un poquito ya saturada de escuchar el Evangelio de nuestros labios. La gente quiere ver el cambio en nuestra personalidad, quiere ver a Cristo reflejado en nosotros. Y cuando nosotros no reflejamos, ¿no?, ese cambio, esa nueva naturaleza, entonces puede ser contraproducente, porque lejos de ser atractivo el Evangelio, lo hacemos despectivo. Imaginemos ahora cuando los
marineros preguntan, y el capitán de la nave pregunta, ¿quién era Jonás? Dice, soy hebreo y temo a Jehová, o sea, soy creyente de Dios. Y entonces dice, ¿cómo es posible de que este creyente de Dios esté huyendo de Dios? Un mal testimonio. Entonces, esos son aspectos que nosotros tenemos que evitar. Bien, y entonces vemos aquí que la actitud desobediente de Jonás en el primer capítulo, que se inserta huyendo, tratando de huir de Dios, ¿quién puede escapar de Dios? De su responsabilidad. Entonces genera un caos, una gran tormenta, y los marineros comienzan a perder todos sus enseres, sus bendiciones que le había costado con el fruto, no de la gente, sino de su frente. Entonces, eso trajo, pues, nos trae como precedente, como ejemplo histórico de que una actitud negativa en nosotros puede afectar a las personas que circundan sobre nosotros, ya sea en los aspectos domésticos, sociales, vecinales, etc. Bien, y entonces, en esta segunda parte vamos a observar el cambio y recambio de dirección de Jonás. Entonces, el versículo 5 vamos a leer nuevamente para observar un punto interesante donde dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Aquí vemos dos palabras claves, dos palabras centrales, ¿no? que indican muchas cosas. La palabra miedo y la palabra clamor. Entonces, vemos aquí un miedo y un clamor leífico. Y entonces estamos leyendo ahí, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. La pregunta es, hablando de miedo, ¿miedo a quién? Miedo a sus dioses. ¿Por qué? Porque en la mitología pagana de varias naciones, fenicias, egipcias, griegas, romanas, etc., en esas mitologías había una creencia de que cuando suscitaba una desgracia de carácter natural, ya sea un terremoto, un maremoto, un tsunami, relámpagos, truenos, ciclones, huracanes o una erupción volcánica, entonces decían, los dioses están enojados. Los dioses están enojados. Y en esta gran tempestad, los marineros que tenían varias posiciones idolátricas y paganas, había una mitología variada, porque cada uno, dice la Biblia, que clamaba a su Dios, a sus dioses. Y entonces el contexto de ese clamor, no, el miedo que tenían ellos, era el miedo no en sí a la tempestad, sino miedo a sus dioses, porque ellos pensaban de que algo malo había ocurrido dentro de esa población pagana y mitológica. Habían ofendido a algún dios, y Dios entonces estaba descargando su furia, su ira, con esa gran tempestad. Por eso que encontramos que dice que tuvieron temor a sus dioses, ¿no? Porque eran muy respetuosos, ¿no? Aún el paganismo nos enseña el respeto, el temor, la reverencia hacia Dios. Claro que de una manera equívoca, pues eran paganos, estaban temiendo a dioses falsos, estaban temiendo a demonios, porque detrás de cada deidad pagana pues se esconde un demonio. Sí, existe ahí un principado, una potestad, un gobernador satánico. Pero rescatamos la parte positiva de esta creencia, de esta actitud deífica, de este conjunto de personas que tenían diferentes clases mitológicas. El respeto a sus dioses, el temor a sus dioses. Dice, tuvieron miedo, no a la tempestad, sino a aquellos que en su pensamiento pensaban que se originaba y provocaba la tempestad y comenzaron a clamar a sus dioses, cosa que Jonás no lo hizo. Más abajo dice la historia, levántate, dormilón, y clama a tu Dios, ¿no? Entonces, ahí encontramos algo que no siempre aún de las cosas negativas se extraen cosas positivas, que a uno le hacen difícil llegar a una conclusión lógica que del hielo se puede sacar fuego. Sí, del hielo. Del hielo. Probado científicamente. Del hielo se puede sacar fuego. Porque el hielo se puede convertir en una prisma, una especie de lente de aumento que puede generar calorías. Y ese es un asunto de carácter científico.
en otras oportunidades quizás se pudiera explayar un poquito más. Entonces, lo que tratamos aquí de encontrar es sacar enseñanza máxima de las historias de la Biblia. Sacar el jugo a cada experiencia que estamos contemplando en la historia bíblica. Y aquí estamos aprendiendo del mundo pagano. Estamos aprendiendo del mundo deífico. Tal vez nosotros en una posición un poco drástica, un poco, digamos, dogmática, ¿no? Un poco muy legalista, ¿no? Estamos criticando, ¿no?, a las personas que con otras perspectivas religiosas claman a Dios de una perspectiva diferente a lo que marca la Biblia de Dios. Claro, eso no es correcto, pero tampoco es digno de que nosotros estemos criticando a las personas que abrazan otras perspectivas religiosas y se acerquen a Dios de una manera religiosa o tradicional, o no conforme a la palabra de Dios. Lo que debemos que rescatar de ellos es la forma, la reverencia, la fe que ponen, el temor que tienen en sus deidades. Eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo más constructivo. Bien, entonces vemos aquí lo que implicaba el miedo que tenían, ¿no?, y la invocación, ¿no?, el miedo a sus dioses, porque en ese pensamiento mitológico, las desgracias, reitero una vez más, que toda desgracia natural era ¿qué cosa? Pensaban, según el pensamiento de ellos, de que era provocado porque no habían complacido, no habían podido satisfacer alguna demanda de un dios. Quizás lo ofendieron con una actitud irreverente, quizás por la falta de un sacrificio. Entonces, antiguamente, las costumbres paganas, cuando había un desastre natural, un terremoto o un maremoto o una erupción volcánica, etcétera, o un ciclón, un huracán de grandes, que ocasiona grandes pérdidas, ¿qué hacían ellos antiguamente? Sacrificios humanos. El Dios quiere un sacrificio. Hay que hacer algo para aplacar la ira de los dioses. Era la perspectiva pagana, el pensamiento pagano. Entonces estaban desesperados. Ya en mente, ya probablemente con esa mentalidad mitológica que había en este conjunto de gente pagana, y ya de repente decían, bueno, vamos a descubrir a quién, por causa de quién. Y se miraron ellos, los maridos estaban que se miraban unos a ellos y decían, ¿no será por culpa de este? Porque este está orando a un tal Dios que yo no conozco. Este otro Dios es porque habían diferentes culturas paganistas. Cada uno clamaba a un Dios diferente. Pero todos sabían de que no debían de ofenderse los dioses, porque los dioses se manifestaban con una enfermedad o una catástrofe de carácter natural. Entonces todos se miran por causa de quién es el culpable acá. Ese era el pensamiento pagano de los marineros de aquella nave. Sabemos que después hacen algo para saber quién era, ¿no? Pero entonces estamos aquí observando algo interesante. Nuevamente vamos a leer lo que está diciendo el 5. Que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno dice, clamaba a su Dios. ¿Y qué pasó? Dice, como no había respuesta, pues cada uno clamaba a su Dios y no había respuesta, ¿no? No había un eco deífico de los dioses. Cada uno estaba, oh, Baal, o Astaroth, o etcétera, cualquier tipo de dioses, pero había un mutismo absoluto y no hubo una respuesta de los dioses mitológicos de los marineros. Entonces jugaron otra carta. ¿Cuál fue? La segunda carta fue esta, verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Como no hubo respuesta, dice, echaron al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado en el interior de la nave y se había echado a dormir. Pero aquí vemos algo interesante en el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Echaron suertes, porque sus dioses no le habían contestado de una u otra manera, y buscaron una salida para encontrar la respuesta de los dioses. Entonces, aquí vemos algo interesante. La frase clave aquí es la palabra suerte.
suerte. Entonces, ahí dice que se manifestó, ¿qué cosa? Se manifestó un espíritu de adivinación. Sí, porque dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pero, ¿qué era suerte? Ahí se manifiesta un espíritu de adivinación. Pero vamos a ver qué cosa era suerte, ¿no? Y qué tiene que ver la manifestación de un espíritu, de un demonio de adivinación. En el libro de Hechos, en el capítulo, parece capítulo 16, ¿sí? Encontramos ahí del verso 16 hacia el verso 17, encontramos de que cuando Pablo venía acompañado por unos siervos y se iba a oración, sale al camino una muchacha que tenía espíritu de oración, lo cual los identifica a ellos. Y vemos ahí una pequeña identificación. Y la que tenía el espíritu de oración, dice, estos son los hijos de los siervos del Dios Altísimo. Vemos ahí qué cosa, vemos ahí una identificación. Vemos ahí que esta muchacha que tenía espíritu de adivinación supo identificar quiénes eran ellos. Y entonces cuando estos marineros están clamando a sus dioses, están clamando, están en un culto pagano, y cada uno está que busca revelación. Pues en la primera instancia no hay una revelación de carácter deífica en el culto pagano. Pero ahora dice la Biblia que comienzan a echar suertes. ¿Qué suerte? De repente nosotros podemos decir que suerte, bueno, es algo como, por ejemplo, pásame los naipes, pásame las cartas, o pásame los dados, y los marineros comienzan a jugar las cartas y comienzan a tirar los dados. No, porque para eso, para averiguar qué es lo que quiere decir con la palabra suerte, tenemos que hacer un análisis de carácter lingüístico. Tenemos que aprender un poco de etimología que tiene que ver con el origen de las palabras. Y la palabra suerte en hebreo es masal, M-A-Z-A-L, masal. Y masal implica lugar, tiempo y experiencia. Masal, que suerte en hebreo, significa lugar, tiempo y experiencia. Eso es lo que implica. ¿Y qué significa? Significa sacar provecho de la experiencia y conocimiento en un espacio y tiempo propicio. ¿Sí? ¿Eso qué significa masal? Entonces vamos a recordar los conceptos para que usted los pueda apuntar. Suerte en hebreo es masal. Y masal implica lugar, tiempo y experiencia. Y masal significa sacar provecho de la experiencia y conocimiento de un espacio y tiempo propicio, como lo hicieron, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, de 24 al 26, donde vemos de que van a completar el número 12, porque ya había caído el número 12, que era Judas, y entonces hay una suerte allí, echan unas suertes, y entonces la suerte recae en quién, en Matías, que es contado como unos 12. Pero entonces jugaron cartas, tiraron dados. No, estuve por ahí ratoneando en una biblioteca virtual. Encontré de que algunos teólogos eruditos dicen que esta es la suerte en el tiempo para completar el número 12, con la caída de Judas, dice que la suerte implicaba el ejercicio y práctica del Urim y el Tumim, para que Dios comience a hablar, porque dice Dios, muestra tú, revela tú. Entonces, en ese tiempo, en esas circunstancias, echaron mano a su experiencia, a su conocimiento, de poder solucionar ese problema en quién iban a suplantar o a quién le correspondía el lugar que dejó Judas por su pecado. Entonces, ahí se está conjugando lo que significa la suerte, el masal, el lugar, el tiempo y el conocimiento, que es la experiencia. Y entonces la aplicación, el significado es sacar provecho
de la experiencia y conocimiento legal que tenían ellos. ¿Para qué? Para aplicar un espacio y tiempo propicio. Entonces, suerte en hebreo no es como un azar, como es un albur, como lo definen pues la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, no, sino que siempre es bueno estudiar, analizar qué cosa, el origen, la etimología de las palabras para llevar a una conclusión más certera, más correcta, más propicia y más apropiada. Entonces, ellos conociendo, sabiendo, teniendo ese espacio y tiempo de catástrofe, de tempestad, entonces sacan su experiencia, su conocimiento, y dicen, bueno, la única manera es ahora de ver cómo los dioses se manifiestan, y ahí se manifiesta, pues, se manifiesta, ¿qué se manifiesta? El espíritu de la adivinación. Y la suerte. Y la suerte. O sea, la decisión, la suerte, o sea, el hecho de que ellos usaron sus conocimientos y su experiencia en un tiempo y espacio propicio, funcionó. Y hay una revelación de carácter sobrenatural que no venía de parte de Dios, sino de los demonios. Ellos ya habían clamado bien. Entonces adivinaron que fue Jonás el causante. El causante. Entonces, como la mitología o el pensamiento mitológico, con sus efectos y consecuencias, en cuanto cuando se agrava a un Dios, ¿no? ¿Cómo aplacar la ira de Dios? Pues entonces cuando descubren que Jonás era el causante, algunos pensamientos de los paganos. Muy bien. Ajá. Entonces, nosotros estamos limpios de culpa ante nuestros dioses. Esta desgracia natural que está afectando con una gran tempestad que en cada momento se agrava más, no es culpa de no es culpa nuestra, no es culpa porque nosotros hemos ofendido a nuestros dioses, sino es culpa de este Señor que ha ofendido a su Dios Jehová. Por lo tanto, había un pensamiento de que poder sacrificar a Jonás, poder ofrendar a los dioses a Jonás, o en este caso, ofrendar a Jonás al Dios de Jonás, que era Jehová, para que aplaque la ira de los dioses. Nosotros podemos observar claramente cuando encontramos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está introduciéndose a una ciudad netamente mitológica y pagana, y encuentra ahí un letrero donde dice, al Dios no conocido. Entonces, un letrero. ¿Y cuál era el contexto de poner ese letrero que decía, al Dios no conocido? El contexto era un contexto de temor, porque como en la mentalidad pagana y mitológica, las desgracias acontecían porque se había ofendido a uno o a varios dioses. Y para aplacar la ira, pues tenían que darle una ofrenda de gratitud y de reconocimiento. Entonces, los griegos, temiendo alguna desgracia, ellos pensaron, de repente puede venir un maremoto, o de repente puede erupcionar el volcán, o de repente viene un huracán. No, de repente estamos fallando o estamos ofendiendo a un Dios que no conocemos. Seamos cautos, seamos prevenidos. Pongamos un letrero, que demos una ofrenda de reconocimiento y gratitud al Dios que no conocemos. Le pusieron al Dios no conocido. Cosa que Pablo, pues con su inteligencia que tenía, la aprovechó y dijo, bueno, ese Dios vengo a predicarle que ustedes no conocen. Inteligente Pablo, ¿no? Entonces vemos allí que cosa que había un profundo temor en el pensamiento mitológico de los griegos, los antiguos, de ofender a sus dioses. Y entonces siempre había un sacrificio, una ofrenda. Pero en este caso la ofrenda tenía que ser una ofrenda viva, porque estaba en juego la vida de todo ese personal, todos esos marineros de la nave donde había incursionado Jonás. Por lo tanto, de que Jonás era el candidato favorito y el candidato principal para ser sacrificado a Dios Jehová en la perspectiva pagana de los marineros idolátricos que estaban allí. Entonces, vamos a ver lo que dice acá el versículo 9 y 11. Dice, y él le respondió,
soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Claro, ya conocemos ya por qué temieron sobremanera. Porque ellos están ya creyendo y ya tenían ya convicción, certeza de que ese mal había venido porque había violado las leyes de su Dios, Jonás. ¿Por qué fuiste desobediente? Oye, ¿por qué fuiste rebelde con tu Dios? ¿Qué te pasa? Porque por tu rebeldía está viendo esta desgracia a nosotros. Así que prepárate porque creo que te vamos a sacrificar. Te vamos a ofrendar a tu mismo Dios, Jehová. Estamos hablando y respondiendo conforme al pensamiento, la ideología pagana. Esa ideología mitológica que tenían estos paganos en la nave. Entonces, el 9 dice, se identifica, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo en la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho este mal? ¿Por qué pones en riesgo nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan irresponsable? Nosotros, como creyentes de esta religión, respetamos nuestros principios éticos y estamos tranquilos, pero tú, que supone que crees en el único Dios verdadero, ¿cuánto más efecto de cosas negativas vamos a sufrir cuando tú estás ofendiendo al Dios verdadero? Ahí vemos algo interesante, algo muy importante, que cuánta responsabilidad hay en nuestra conducta, nuestra manera de actuar, de hacer las cosas en medio de un mundo o de una esfera de carácter inconfeso o inconverso, que cuánto puede afectar nuestra mala conducta a los demás. Bien, seguimos adelante. Entonces, el 11 dice, me dijeron, aquí empieza el principio de cambio de dirección. Aquí empieza prácticamente el segundo capítulo de Jonás. Porque en la primera cuestión, no sé, un caso de comisión y omisión, donde Dios le da una comisión, pero pone omisión, o sea, desacato, desobediencia. Pero aquí entramos a la segunda parte, donde vamos a ver el cambio de dirección de Jonás. Entonces le presentan una alternativa. ¿Qué haremos contigo? A ver, tú di. Entonces dice el 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué hidalguía la de Tomás? De reconocer que su conducta negativa ha afectado a los demás, ha afectado a otros sistemas religiosos, ha aceptado a otras comunidades y perspectivas de carácter espiritual. Esto hay que ponerle mucho ojo, mucho cuidado. Porque aquí estamos viendo históricamente, bíblicamente, una seria advertencia a la Iglesia del Señor de que nuestros errores pueden afectar de una u otra manera al mundo inconfeso. ¿Sí? Acá lo estamos viendo. Y Jonás está reconociéndolo. Por mi causa ha venido esta desgracia a ustedes. Que estamos pensando mucho en el COVID, ¿no? En este virus. ¿No? Algunos dicen que ha sido provocado por Satanás. No lo creo. Otros dicen que ha sido creado por Dios. Tampoco lo creo. Acá no entra ni Dios ni Satanás. Dios no creó este virus. Ni Satanás lo ha propiciado tampoco. Porque este virus ya existe desde que entró el primer pecado en el huerto.
Le advirtieron a Adán: cuando tú desobedezcas, va a entrar maldición en la tierra, enfermedad, miseria y muerte. Y dentro del marco de la enfermedad y la muerte, que están relacionados porque la gente se muere por enfermedad, todos tenemos que morir, a no ser de un balazo, un suicidio, de una enfermedad. Y dentro del marco de la enfermedad, pues son propiciadas por bacterias y virus. Entonces, desde que el hombre pecó, ya entró el virus. Sino que los virus han ido evolucionando. Mientras más evoluciona el pecado, más evoluciona el mal. Y como consecuencia, la muerte. Entonces, en mi concepción personal, este virus es causa de nosotros, la iglesia. Sí, señor. Es mi concepción personal. Mi concepción. ¿Basado en qué? Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que pecó de manera individual y las consecuencias las pagaron sus familias, su contorno familiar, su contorno social. Y esto es un efecto de contorno universal. El virus está afectando mundialmente. ¿No? ¿Por causa de quién? Reitero, tengo convicción, por causa de la iglesia que mayormente ha adoptado el espíritu de Jonás desobediente. Que en nuestra desobediencia nos hemos metido en una barca, en una nave, ¿no? Una nave de gente que no abraza nuestra perspectiva religiosa o espiritual. Y estamos causando bastante desastre en este mundo, hasta que no tenemos una conciencia y digamos, bueno, ¿saben qué? La culpa de este virus es de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Arrójenos al mar. Tirnos al mar, ¿pero en qué sentido? No tirar la persona de Job al mar, sino la personalidad de Job, los caracteres negativos de Job. Que para que haya calma, para que cese la tempestad, la gente cristiana, tenemos que cambiar de personalidad. Arrojar al mar no nuestras personas físicas, biológicas, anatómicas, sino arrojar nuestras características negativas que están afectando al mundo y están ofendiendo a Dios. Bueno, seguimos. Verso 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad, este gran virus sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron hasta hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y entonces sacrificaron a Jonás. Sacrificaron a Jonás. Los marineros paganos sacrificaron a Jonás. No a sus dioses, sino al Dios verdadero. Lo sacrificaron en su perspectiva pagana. Que para calmar a los dioses tenían que sacrificar algo. Y si era una ofrenda viva, era mucho mejor. Si era un humano, era mucho mejor perfecto. Entonces ahí el causante de las desgracias tenían que ser sacrificadas al Dios Jehová. Y lo lanzan allí. Es ahí donde comienza el cambio. Ahí comienza el cambio de Jonás. ¿En qué sentido? En el sentido de que la visión de Jonás era Tarsis, o Tarsis. Era Tarsis. Y Tarsis es una palabra fenicia que significa refinería, fundición. Eso era Tarsis, que era una ciudad minera, donde había mucho refinamiento de minerales, de fundición, ¿no es cierto? Y en esa travesía de Jonás hacia Tarsis, Jonás tenía que pasar por la refinería de Dios, en donde la naturaleza
rebelde. Esa naturaleza desobediente de Jonás tenía que ser fundida. ¿Sí? Sí, la travesía de Tarsis, donde Dios, bueno, vas a pasar por mi refinería y voy a fundir toda tu malicia, toda tu idiosincrasia y carácter incorrecto, lo voy a fundir, lo voy a eliminar. Y en esa Tarsis espiritual, ¿qué es la experiencia que está cobrando, que va a comenzar a cobrar ahora, Jonás? Entonces, la naturaleza vieja de Jonás va a ser fundida hasta que haya en él un cuño nuevo. Yo leí un libro de José Ingeniero, muy interesante, le recomiendo, por internet busquen José Ingeniero. Hay una parte donde dice, si a un empresario un producto le sale malo, ¿qué tiene que hacer? Hacer un cuño nuevo. Un cuño nuevo. Comenzar de nuevo. Comenzar algo novedoso. Entonces, si Jonás era un producto negativo, pues había que hacer un cuño nuevo en Jonás. Un molde nuevo en Jonás. Esculpir una nueva naturaleza en Jonás. Para llegar a un fin propicio, a un objetivo que se esperaba de él. Entonces, la solución era eliminar el problema. Tirar el problema al mar, no la persona, sino la personalidad, el carácter de Jonás. Esa era la solución. Entonces, Jonás tenía que cumplir una misión, pero con ese carácter que tenía, no iba a cumplir esa misión. No era digno de cumplirla, tampoco él no quería. Entonces, la solución fue echarlo al mar. Entonces, ¿cómo se trató de eliminar el problema? Ya, la Biblia dice eso, pero ¿qué vemos lo que pasó a Jonás? Dice la Biblia lo siguiente. Aquí se desprende una enseñanza muy interesante. Dice aquí, el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Están reconociendo. Los marineros reconocen a Dios. Acá hay un reconocimiento a Dios, un reconocimiento. ¿Sí? Acá hay una convicción. Se convencieron de que había un Dios verdadero y poderoso. Pues no pudieron solucionar su problema sus dioses paganos, a pesar que hubo una revelación mediante espíritu de adivinación para ubicar al culpable. Pero los dioses paganos no pudieron solucionar la problemática. Identificar al causante, sí, pero no solucionar la problemática. Ahora se dan cuenta de que en Dios hay poder para hacerlo. Entonces aquí están reconociendo, Jehová, tú has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo sacrificaron y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó en ese lugar. Bien, ellos estaban convencidos de que Dios era el Dios con poder verdadero. Pero ahora que cumplido el sacrificio, cuando los marineros sacrifican a Jonás, sacrifican para Dios a Jonás, vieron la respuesta de Dios. Y Dios responde a los paganos. Ojo, ojo, ojo. Porque ya los paganos ya habían dejado de lado qué cosa, sus dioses mitológicos. Y ahora están convencidos en el poder de Dios. Y cuando se manifieste el poder de Dios, ahí viene la conversión. No hay una conversión si no hay una convicción previa. Y aquí primero se convencen de Dios verdadero. Y cuando ven la respuesta de Dios, se convierten a Él. Sigamos leyendo. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová. Temieron, ojo. No era un miedo como describe el capítulo 1. Un miedo a sus dioses porque la ira de Dios. No, era un temor reverente.
a Dios verdadero, un respeto al Dios verdadero. ¿No? Ya se habían convencido, ahora se estaban convirtiendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es Proverbios 1:7. Y el Proverbios 16:6 dice que con el temor de Jehová el hombre se aparta del pecado. Bien, entonces seguimos al 15. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, con un temor grande. No un factor cuantitativo, sino cualitativo. No el pánico, no, sino el temor reverente a Dios, gran temor. Conversión. Entonces, dice acá, el 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron voto. Hicieron sacrificios. Hicieron votos, hicieron promesas. Señor, te prometemos renunciar a las deidades paganas, a nuestra mitología pagana, Señor, y nos convertimos a ti. Te ofrecemos sacrificio como muestra nuestra conversión a ti, Dios Todopoderoso. Se convierten. Dios no da puntada sin hilo. Dios es un cazador de oportunidades. A Dios no se le escapa nada. Siempre está sumando, siempre está multiplicando, siempre está aprovechando oportunidades. Todo viene para bien a los que aman a Dios, dice la Biblia. Dios nos da un ejemplo. Dios aquí prácticamente que está sacando fuego del hielo, aprovechando una oportunidad, convirtiendo a un conjunto de gente con una mentalidad grecorromana, una mentalidad mitológica, netamente pagana, etcétera. El cambio, la transformación, la convicción y la conversión que vemos aquí es extraordinario por el toque de Dios. Y vemos visualmente, seguimos leyendo, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, sus promesas. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre tres días y 3 noches. Aquí vemos la muerte de Jonás. Usted dirá, se presenta en su mente un signo de interrogación. ¿Muerte? A nosotros no nos enseñó eso. Bueno, no que no le hayan enseñado, sino que la enseñanza se quedó en capítulo. Porque la enseñanza cada vez se hace más evolutiva. La enseñanza se enriquece con el tiempo. La enseñanza se hace más eficaz y eficiente con el estudio, con el análisis. Y no que estamos cambiando una posición ideológica, sino que estamos enriqueciendo la idea. Y aquí vamos a observar bíblicamente que Jonás estuvo 3 días, sí, pero cadáver. Antes de su muerte comienza a orar, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña esto muy importante. Jesucristo habla de Jonás. Entonces, si nosotros leemos aquí, verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado ya. Que tenía preparado, ¿qué cosa? Ya, un cambio, una transformación total para Jonás. La muerte de una vieja naturaleza. Que en la muerte física de Jehová, ahí se desprende ya el significado, el contexto de esta muerte. Si nosotros vemos en el libro de Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 12, verso 40, vemos algo muy interesante. 12:40 está hablando y dice, realmente, así como Jonás estuvo en el vientre de gran pez en 3 días, así también el Hijo de Dios estará muerto. Y al tercer día va a resucitar. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así también yo. Así como yo voy a estar muerto 3 días. Así fue en los tiempos de Jonás.
Tremenda figura. Que la está aplicando no yo, sino Jesucristo, el Señor. ¿Y cómo evidenciamos que es muerte física? Lo de Jonás. Leemos más abajo. En el versículo, capítulo 12 estamos. Ya cuando, vamos a ver las evidencias de su muerte. En el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Muerte. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Resurrección. Resurrección. Tú sacaste de mi vida de la sepultura. Nuevamente leemos. Esto no es ciencia ficción. Esta es palabra. Que cuando hemos contextualizado con Mateo 12, 40, versión de Jesús, que habla de una muerte literal. Porque él sufrió una muerte literal, no una simbólica. Así, como Jonás estuvo 3 veces muerto, 3 días muerto en el vientre de la pez, así también yo. Ojo, leemos nuevamente el 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Obviamente que se está hablando en una aplicación excelente de aplicar una muerte espiritual, una muerte física con una muerte espiritual. Obvio. Precisamente que la muerte física de Jonás en el vientre del gran pez se desprende también una muerte espiritual porque Jonás tenía que morir toda esa podredumbre interna que había en él. Tenía que hacerlo, como que también iba a tipificar o simbolizar la muerte posterior de Jesucristo, que lo toma de ejemplo en el libro de Mateo. Entonces, el 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, resurrección. Oh Jehová, Dios mío. Entonces, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, o sea, se acordó de Nínive. Antes de morir, Jonás, ahí es donde vamos a ver el capítulo 2:1, donde dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Antes de fallecer, comienza ya a orar, comienza a clamar. Ahí es donde se arrepiente. Ahí dice, Señor, perdóname. Ya usted puede imaginarse. ¿Y cómo fue su clamor? Verso 7, más abajo. Cuando mi alma desfallecía en mí, ojo, cuando mi alma desfallecía, desfallecer. Si vamos a respetar las etimologías hebreas con las cuales se escribieron esto, vamos a encontrar muchas sorpresas. Entonces, cuando son desfallecidas, es decir, cuando antes de que su alma salga de su cuerpo, antes de que muera. ¿Qué hizo Jonás antes de que muera? En el vientre del pez. Veamos. 7. Cuando mi alma desfallecía, o sea, antes de salir mi alma del cuerpo, porque la muerte es la separación del alma del cuerpo, ¿no? Me acordé de Jehová. O sea, ¿qué se acordó? Se acordó de qué se puede acordar, Jonás. ¿De qué se puede acordar? De su apariencia física, de su espíritu. ¿De qué se puede acordar? Del mandamiento que Dios le dio. Anda, Nínive. Ahí se acordó. Y en su angustia, sí, Señor, recuerdo. Tú me dijiste que vaya a Nínive, Señor, a predicar, a pregonar tu mensaje, pero Señor, fui desobediente, Padre, me arrepiento. En espíritu, en verdad, me arrepiento, Señor, haber desobedecido. Se está arrepintiendo, Jonás. Está reconociendo su desobediencia. Se acordó del mandamiento de Dios. Qué bueno también, ¿no? Es Dios, ¿no? Lo importante es lo que está diciendo el libro de Eclesiastés 9:4, que aún hay vida y esperanza
para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que no muerto. Y antes de morir, pues está expresando su arrepentimiento genuino, está reconociendo el origen de su caída, la desobediencia. Se acordó en su angustia de Jehová. No se acordó de ese espíritu. Se acordó de su mandamiento, su ordenanza. Se arrepiente. Y entonces seguimos leyendo. Dice acá, 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Llegó. Los que siguen vanidades ilusorias son misericordia, su misericordia abandona. Él está escribiendo esto después de su resurrección, de su experiencia. Y el 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Eso fue lo que dijo antes de morir. Es decir, cuando dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Señor, te prometo, Señor, si me das una oportunidad de sacarme de aquí y me llevas a mí, Señor, yo te prometo que voy a hacer conforme a lo que tú me indicaste, Señor. Voy a pregonar, voy a predicar, voy a compartir, voy a expresar tu mandamiento, tu palabra. Voy a predicar lo que tú me mandas a predicar, Señor. Está prometiendo Él. Voy a cumplir con lo que estoy prometiendo. Yo creo que en estos momentos, sí, nosotros cuando nos enchufamos, nos metemos en la historia, cuando dejamos de ser simples espectadores y nos ponemos como actores y actuamos y sentimos esto y comenzamos a individualizamos el carácter del mensaje de Dios de manera individual, entonces lo tomamos para nosotros mismos y nos vemos como unos Jonases en lo que tenemos que ser prácticamente tirados al mar, no nuestro ser, sino nuestras características. Porque Jonás tuvo que ser lanzado. Él tuvo que ser prácticamente pasado por ese Tarsis, por esa refinería, por esa condición de Dios, hasta pulverizar y fundir todo lo malo. La Biblia es clara cuando dice que en la muerte de Jonás, ahí nos dice claramente la Biblia, que su muerte es un significado espiritual para poder hacer una obra por la cual fue enviado. Porque vemos ahí lo que dice la Biblia en Efesios 5:14, dice, 5:14 dice, levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ajá. O sea que tiene que haber una resurrección de esa muerte espiritual. Y Jonás estaba muerto espiritualmente, había que haber una resurrección. Y Jonás sufre una doble resurrección. Una resurrección física y espiritual, completa y perfecta. Y en segunda de Timoteo, capítulo 19, nos pone unas condiciones para predicar. Dice que tiene que despojarse toda iniquidad, todo aquel, despójese de toda iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿En qué condición Jonás iba a pregonar de Dios en Nínive? Tenía que ser despojado de toda iniquidad. Tenía que haber una muerte espiritual en él. Y hubo muerte espiritual. Ya cuando Jonás, cuando él comienza a arrepentirse y cuando comienza a resucitar, y entonces está decidido a cumplir con lo que había prometido, de pregonar el Evangelio allí en Nínive. Porque está diciendo ahí, ¿no? Entonces yo pagaré lo que prometí. Y cuando él dice, voy a pagar lo que te prometo, lo voy a cumplir. Entonces eso fue el punto importante para que 3 días después, Dios consciente de que Jonás iba a pagar su voto, iba a cumplir con su prometido, entonces lo espectora el voto, la boca del pez. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás
de la tierra. Cuando nosotros reconocemos ciertas fallas y las manifestamos y las confesamos con ese espíritu de Jonás, en mi angustia clamé a Dios, en mi angustia expresé mis dificultades, en mi angustia expresé mis debilidades ante Dios y le prometí a Dios cambiar, le prometí a Dios un cambio sustancial y radical de lo que Él ofende, para que luego yo sea un instrumento propicio en el ministerio de Dios. Y cuando Dios comenzó a observar y a escuchar las palabras, las promesas de Jonás antes de su muerte, Dios las tuvo en cuenta. A través de ese día, y salió un Jonás nuevo, un Jonás dispuesto a cumplir con la obra de Dios de presentar el Evangelio de Cristo a una ciudad perdida y pagana como en esos tiempos era Nínive. Tenemos ahí, terminamos, y vamos a concluir con la tercera parte de Jonás, lo que nos enseña el capítulo 3, porque en los capítulos 4 demuestra cada capítulo una personalidad distinta de Jonás. En el capítulo 1 encontramos en Jonás un espíritu desobediente. En el capítulo 2 encontramos un espíritu obediente, dispuesto, ¿no? En el capítulo 3 encontramos otra característica y en el 4 otra característica que tenemos presentando en los números 3 y 4. De mi parte, que el Señor le bendiga y ojalá que esta pequeña meditación haya servido para que puedan vislumbrarse ideas, ¿no? Porque cada uno tiene el Espíritu Santo de Dios, los cristianos, y también de las exposiciones surgen ideas que son teoneustos que los ponen en sus pensamientos. Ojalá que esta pequeña administración de la palabra haya producido luces para que ustedes puedan desarrollarlas y aplicarlas en su vida ministerial y personal. Gracias, Dios les bendiga.